Bien, yo quiero en el día de hoy hacer dos pequeñas aclaraciones que no vienen de mi parte, sino de temas que hemos discutido aquí, que es preciso, sobre todo en esa labor que se hace en esta emisora y que hacemos nosotros, que no es simplemente, aunque a veces parezca lo contrario, sobre todo en el horario de 5 a 7, que no es simplemente matarnos entre nosotros y discutir y presentar nuestras posiciones, sino también informar a la población. Esteban, si quieres decir algo, puede hacerlo. No, 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 te estoy A escuchando. mí me puede interrumpir con confianza. En ese sentido, hay dos cosas que hay que entender. Mira, en una democracia, y no solamente en una democracia, en cualquier convivencia, inclusive en su casa, usted tiene que aprender que la única opinión que vale no es la suya. Y que en una democracia como la dominicana está permitido la existencia de pluralidad de opiniones. Y para aquellos que aún no lo entienden, que entre nosotros existe la libertad religiosa y la libertad de culto, y que usted puede hacer ejercicio de esta libertad y de todas las demás libertades siempre y cuando no afecte a los terceros. En días pasados se canceló una fiesta de personas que yo no sé quiénes son y con quienes no comparto gustos ni he coincidido en nada en esta vida, pero se canceló la fiesta bajo la excusa de que era una fiesta para que hacía alusión a algo del demonio, a algo de Lucifer. Lucifer. No fue Señores, por eso, no ¿no? es motivo, no es motivo, Ah. no es motivo en un estado constitucional que porque alguien se inscriba en algo que sí es un culto religioso, como el satanismo, le cierren una fiesta. No lo defiendo, no lo comparto, pero estoy totalmente convencido de que eso está cubierto por su libertad de culto y su libertad religiosa. El otro motivo para cerrar dicha fiesta, si mal no me equivoco, era que supuestamente se iban a vender estupefacientes. Y ahí venimos con un problema, y es que una conducta futura, una conducta que no ha tenido lugar, tampoco puede reprocharse. Es decir, ¿dónde están las pruebas de que esas ventas realmente se iban a producir? Aprovecho el día de hoy para hacer este tipo de comentarios porque es la semana de nuestra constitución, que es ese documento, que es esa carta en la cual se nos reconocen todas nuestras libertades. Paso de la libertad de culto a hablar de esa libertad que ejercemos aquí todos los días, la libertad de expresión, y que con motivo de lo que le sucedió al presidente de la Cámara de Diputados, Camacho, vino a discusión o se trajo a colación la posibilidad que tenía o que tienen los ciudadanos en la presencia de un funcionario público, cuando lo tienen personalmente, cuando tienen la inmediatez que da de tener a una persona cerca o al lado, ¿qué podían hacer? Se trajo a discusión si era cierto que podían insultarlos, si era cierto que podían increparlos. Aquí yo asumí la posición y dije que la Constitución y la libertad de expresión cubren el disenso, pero no cubren el insulto. Y que el insulto es una forma de agresión verbal Claro. que aunque no esté sancionada penalmente con cárcel, sí está sancionada por los motivos de los daños y perjuicios. Que naturalmente aquel que se siente ofendido debe de iniciar una instancia o una acción. Que en el insulto verbal, y también lo aclaro, no hay difamación e injuria, porque el quid del asunto en la difamación y las injurias es la difusión. Y si usted ofende a alguien por un acto verbal, no lo está difundiendo, se lo está diciendo frente a frente a esa persona. Pero, independientemente de todo, en el núcleo de esta discusión surgió el argumento de si era posible y además si el Tribunal Constitucional había cubierto esta posibilidad de que usted, frente a un político que en su percepción es corrupto o ha sido corrupto o ha faltado, porque es un hecho innegable, tanto derecho tiene el presidente Camacho a su honor
como tanto derecho también tienen los ciudadanos a saber de dónde ha sacado su patrimonio. Y en lo que no se discute que él sí faltó fue en su declaración jurada de bienes. Pero para no desviarnos, el Tribunal Constitucional hizo la aclaración y dijo que cubría la libertad de expresión y lo dejó muy claro, haciendo la afirmación de que su libertad de expresión no cubre la posibilidad de insultar a nadie. Les voy a leer un párrafo de la declaración pública que hizo el Tribunal Constitucional. En la sentencia TC 7516 del 4 de abril del 2016, el Tribunal Constitucional decidió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra varios artículos de la Ley número 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y del Código Penal. Entre otros aspectos, se solicitó al Tribunal Constitucional decidir si las disposiciones en cuestión violaban la Constitución, al establecer ciertas sanciones penales de privación de libertad y multa, especialmente agravadas cuando se trata de afirmaciones contra funcionarios públicos. Al analizar el caso, el Tribunal Constitucional distinguió entre lo que es la censura previa, que no es permitida por la Constitución de la República, y las responsabilidades ulteriores, las cuales deben estar fijadas por ley y ser razonables. La sentencia citada distingue los aspectos de la vida privada de un funcionario público, cuya injerencia debe de ser sancionada de la misma forma con que se sancionan los actos difamatorios e injuriosos que se realicen contra un particular. Es decir, el funcionario público tiene el mismo derecho al honor que tiene cualquier ciudadano. De los actos propios de las funciones públicas que le han sido conferidas, las cuales pueden ser objeto de monitoreo, crítica y control social por medio de la opinión pública, observándose siempre los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Uno de esos límites es precisamente el derecho al honor y a la intimidad que tenemos todos. El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el portal web del Tribunal Constitucional. Ahí hay algo que hay que hacer algunas aclaraciones. Hay algunas personas que por la función no solamente pública que realizan, sino también en algunos casos por la función privada que llevan a cabo, tienen una exposición aumentada, por no decir sobreexposición a los medios de comunicación y a la opinión pública. Por ejemplo, la vida de un artista como Juan Luis Guerra tiene una mayor exposición que la vida de un ente privado, como por ejemplo Francis, que se encuentra en los controles. Hay un nivel de tolerancia en ese derecho a la intimidad, a la vida privada, al honor, que va a detener esa persona que tiene exposición pública, que no necesariamente vamos a tener los entes que tenemos una vida más privada. Y esto por una razón muy sencilla. Quienes han asumido el riesgo con su propia exposición son aquellas figuras, son aquellas personas. Es decir, una vez usted asume la posición de ser funcionario público, usted también asume el riesgo de que su patrimonio sea controlado, de que el trabajo que usted realiza sea fiscalizado, de que la gente pueda saber cuánto tiene, por qué lo tiene y hasta dónde. Ahora, lo que no cubre la libertad de expresión de la gente, ni la capacidad de control social, ni la posibilidad de crítica, es el insulto. Es que independientemente de cómo esa persona realiza su función, que sí puede ser criticada en función de decir si es conforme o no a las leyes, en función de decir si es buena o mala conforme a la Constitución, no cubre que usted vaya frente a frente y le diga un insulto personal. Naturalmente, y esto hay que entenderlo, y como digo una cosa, también debo decir la otra cara de la moneda. Los funcionarios públicos, aquellas personas que ejercen una función pública, tienen que tener un grado de tolerancia más alto con la población, porque muchas veces las declaraciones que hace la población son una forma de desahogo, son una forma de demostrar su impotencia ante casos que no tienen otra vía.
porque no se sienten satisfechos o porque el sistema no ha cumplido con las expectativas que ellos tenían fijadas sobre él. Y eso... Que las consecuencias, perdóname Eduardo, que se deben dar cuando un funcionario público, en este caso, no ha hecho su declaración jurada, que está penado, o sea, hay unas consecuencias establecidas, pero en ningún momento se ejecutan. Entonces, eso deja a la gente en la impotencia. Exacto, lo deja indignado y naturalmente se provocan ese tipo de reacciones. Lo que nunca puede pasar, y debo de decirlo antes de que nos vayamos, Francis, es que un ciudadano amanezca preso porque insultó a un funcionario público. Es incorrecto, es inclusive ilegal en el sentido de los daños que puede provocar, pero la reacción fue desproporcionada.